Fabricio Ballarini acaba de decirme recién que la humedad me va a impactar en mi cabeza. ¿Es así? Sí, lo que mata Lo es que la mata la humedad. humedad. Muchos investigadores o mucha investigación resultó como medio como una consecuencia de estudiar los cambios de temperatura en determinados trabajos, ¿sí? ¿Qué pasaba en una fábrica? ¿O qué pasaba con militares? Si tenían que hacer una acción puntual en el desierto o en climas distintos. Tenemos que saber que nosotros los humanos medio que colonizamos todo el planeta por nuestra acción y por nuestra ropa, las construcciones, el aire acondicionado, la calefacción, pero no tenemos que estar ni en los polos ni en determinados lugares porque habitualmente las especies se acomodan dependiendo a una franja climática donde fisiológicamente actuamos. Nosotros hemos desarrollado un montón de tecnología que nos permite estar en distintos lugares, pero en esas circunstancias de ocupar espacios con temperaturas muy elevadas, tenemos que acondicionar casas, ropa, tener determinadas medidas, pero pese a esas condiciones óptimas que encontramos, no toda la población tiene acceso a esas condiciones. Al aire acondicionado. Al aire Bueno, acondicionado. Entonces, pese a que existen ciertas tecnologías de difícil acceso, en la actualidad hay fenómenos de muchísimo calor. Lo de Río es terrible. Lo de Río es terrible. Casi 60 grados en Río de Janeiro. Sí, de forma prolongada varios días, donde la sensación térmica llegó a 60 grados. Sí, no es la temperatura está por debajo, pero con un condimento de mucha humedad se siente mucho calor. Ahí las personas se ven las playas con muchísima gente, y donde es el gran problema es en las ciudades. Las ciudades retienen mucho calor, lo vamos a ver en verano, donde quizás hay una caída de la temperatura, pero la ciudad, con la cantidad de hormigón, esos materiales retienen mucho el calor y no hay una bajada o no hay diferencias como había otras décadas. Mucha gente va a estar escuchando que a la mañana sentía cierto fresco. Bueno, en verano no estamos sintiendo La fresca de la mañana era, ¿te acordás? No existe. O el cambio de temperatura sobre la ciudad y el conurbano, o si te alejabas. Bueno, eso se está volviendo como más difícil de encontrar. Entonces estamos observando que existen muchos fenómenos climáticos agudos, ¿sí? De picos enormes con temperaturas enormes. Y casi siempre se pensó a la cuestión de las cosas lógicas que se comunican, los alertas rojos, que uno tome agua, que no salga en determinados horarios. Eso más o menos lo tenemos en la cabeza. Pero lo que está poco estudiado, sobre todo en adultos mayores, es qué hace el estrés térmico, ¿sí? Sentir mucho calor, a la cognición, qué hace la memoria, a la atención, a la toma de decisiones, a todo ese proceso mental que hacemos para sobrevivir, ¿sí? Que si bien vemos que a medida que vamos creciendo, esas condiciones cognitivas sufren un cierto deterioro, ¿sí? Tenemos menos memoria a medida que pasa el tiempo, prestamos menos atención, pero es muy leve la caída. Pero cuando hace calor... Pero cuando hace calor podemos notar que algo nos incomoda, ¿sí? Que nuestra cabeza está pensando en la incomodidad del calor y la temperatura. Entonces muchos investigadores empezaron a evaluar en adultos mayores, en poblaciones distintas de todo el mundo, cómo afectaba el calor, por ejemplo, 32 grados. ¿Sí? Ponían en un laboratorio el termómetro, midiendo un termómetro en 32, un ratito no pasa nada, ¿sí? Pero si estás mucho tiempo el calor te empieza a afectar. Entonces lo que empezaron a medir es estos patrones cognitivos, cómo venían con la memoria, cómo venían con la atención. Y lo que observaron en algunos grupos es que un poquito de calor no nos afecta tanto, pero cuando ese calor se vuelve crónico, cuando hay 1, 2, 3, 4, 5 días de calor, nos empieza a afectar muchísimo. De hecho, se ve cuestiones de irritabilidad, ¿sí? La gente se vuelve más violenta en la calle cuando hace calor. Es verdad, vos estás en casa, ¿no te pasa que cuando hace una temperatura infernal te sentís incómodo, te sentís como si más irritable? Mucho más irritable, ¿sí? Sí. Entonces digo, esas cuestiones afectan a la cognición. Lo que observaron estas personas es que cuando le medían patrones cognitivos como la memoria, la atención, cuánto le prestaban atención, la memoria visual, cosas muy útiles para la vida cotidiana, ¿sí? Tratar de rememorar un nombre, tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Me quedo? Bueno, lo que empezaron a observar es que en condiciones de altas temperaturas las personas tomaban malas decisiones, no podían evocar determinados recuerdos
y empezaban a mostrar algunas fallas. Entonces empezaron a sospechar que algunas cuestiones neurológicas, Parkinson, Alzheimer, demencias, pueden volverse quizás más frecuentes en determinadas condiciones ambientales. Hoy Epa. hay una investigación... Vos me estás diciendo que las zonas más calurosas tienen más este tipo de enfermedades. Lo que se sospecha o la hipótesis es que sí, en determinadas franjas etarias, ¿sí? Y en determinadas Pero condiciones. si yo tengo 60, tengo más probabilidad de tener Parkinson si vivo en una zona calurosa que si vivo en Noruega. Es una hipótesis que están evaluando ahora. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque existen muchísimas variables, ¿sí? O sea, las personas que acceden a determinadas temperaturas y otras que no, las personas que tienen determinados índices o no. Así que esto se está evaluando en estos momentos. Qué bárbaro. Pero hoy lo que sabemos es que estos picos de temperatura afectan, sobre todo con el aumento de la humedad, ¿sí? Cuando la Yo temperatura... te dije que la humedad era mala. Yo te dije que la humedad era mala y no Cuando la creíste. temperatura es alta, pero el clima es seco, no se observan de forma tan aguda estos cambios de no poder recordar o de tomar malas decisiones o tener bajas en la atención. Pero cuando se suma la temperatura y la humedad, ese estrés calórico, esa incomodidad se vuelve muy notoria y sí se observan bajadas en estos patrones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, algunas personas pueden acceder a determinadas condiciones, intentar estar en condiciones donde no nos enfrente a situaciones calurosas, pero también es un llamado de atención para las personas que toman decisiones, ¿sí? Para entender que el cambio climático no solo afecta a cuestiones que tienen que ver con la contaminación, con el mar, con los ríos, con los bosques, sino que puede alterar algo que quizás no lo teníamos en mente, que es el cerebro, que son los patrones cognitivos. En realidad me llama, o sea, si yo vivo en Santa Cruz, ponele que tengo, Ushuaia, tengo menos temperatura, no sé si los países fríos tienen mejor calidad de vida. No lo sé. Tenés que estar más equipado también, ¿no? Tenés que estar más equipado y existen ciertas patologías, le podés consultar a la psicóloga, existen ciertas patologías o ciertas cuestiones que tienen que ver con las adicciones, ¿sí? Los suicidios. Con los suicidios, con las depresiones, que están relacionados con los climas, ¿sí? Con las temperaturas. Quizás no tiene que ver directamente con el clima en sí, sino con la forma de vida que vos tenés por ese clima o por la exposición a la luz, ¿sí? En determinadas situaciones, en determinadas ciudades, muy al norte, muy al sur, donde hay inviernos. Ushuaia tiene invierno muy prolongado. ¿Viste? Entonces las personas tienen determinados comportamientos. Así que lo que tenemos que ver es, bueno, la importancia de saber que el clima nos afecta. ¿Sí? Si sos una persona mayor y vivís en un lugar caluroso, Santiago del Estero, mismo Capital Federal también, que hace un calor infernal, bueno, tener mucha precaución con esos días muy calurosos, con mucha humedad, y ahí que, lo que decimos siempre para el golpe de calor, fíjate, mañana vamos a hablar un poco del tema sobre lo que es hidratación y golpe de calor y lo que pasó con Taylor Swift, esta cantante, cantautora pop, con todos sus fans que se descompusieron y uno falleció, una persona joven. O sea, fíjate el impacto que tiene la temperatura y el cambio climático en todas las personas. Sí, y después por otro lado, yo recordaba a mi abuela cuando tenía mucho calor, decía, me siento abombada. No sé si la palabra existe, pero mi abuela la decía. La palabra es verdad, como es esa. Esa cuestión de sentirse abombada, como medio perturbada, como no en sus cabales, como me siento incómodo. Esa incomodidad hoy tiene una justificación. Esa incomodidad que veía a mi abuela tiene un entendimiento que tiene que ver con eso. El calor nos afecta y mucho. Vos le ponés la evidencia de que eso es real y le ponés exactamente. En Capital Federal tenemos una temperatura muy elevada, con mucha humedad, y bueno, por eso nosotros decimos, mirá, no vayas a hacer un trámite bancario a las 3 de la tarde, digamos, ¿viste? Ni vayas a hacer el súper a las 3 de la tarde. O anda acompañado, o anda sabiendo que esa temperatura puede afectar tu humor, ¿sí? Puede afectar esta cuestión de no tomar buenas decisiones. O, por otro lado, si te sentís un poco extraño, donde no recordás cosas, no, puede ser la temperatura. Puede ser que la estés pasando mal fisiológicamente, que tu cuerpo no se pueda adaptar. ¿Esto se sabe si a los niños afecta igual o es progresivo? Digamos, cuanto más grandes somos, más nos afecta. Está buenísima la pregunta porque es algo que me olvidé, que estas cuestiones se habían analizado en personas
laboralmente activas. Y se había trabajado también en adolescentes y en jóvenes. Nunca habían tenido en cuenta a los adultos mayores. Obviamente, a medida que uno se hace más grande, la temperatura nos afecta muchísimo más, ¿sí? O sea, los cambios climáticos, los cambios de temperatura, somos más sensibles a esos patrones. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos golpes de calor. Vos sabés que en los adultos mayores tienen el termostato, se nos empieza el termostato a cambiar un poco, ¿viste? Empezamos a no sentir bien la temperatura, no sentimos bien el tema de la sed, perdemos el tema de la sed, no tenemos la misma sensibilidad. Por eso uno tanto insiste en el tema de la hidratación, en ponerse ropa blanca. Pero lo que está diciendo hoy Fabricio es la justificación, la evidencia por lo cual nosotros tenemos que ser muy cautos y trabajar mucho esto. ¿Pensás que va a ser peor la cosa en el futuro rápidamente? Sí. Sí. Sí, lamentablemente sí. O sea, es por dos cuestiones, ¿sí? Una, porque las evidencias científicas indican que nos estamos quedando cada vez con menos playa, que hay cada vez más tormenta. Todos lo vamos a ver, la gente que está en el sur va a ver que cada vez hay menos nieve, que los glaciares son más chicos, la gente que viaja en avión se va a dar cuenta que los fenómenos climáticos son cada vez más grandes, se está observando que hay muchísimas tormentas de viento, se está observando el clima en Buenos Aires. En el último mes, en Buenos Aires, que no es una ciudad que esté afectada por el viento, se empiezan a observar muchos días ventosos. Es verdad. Y hay mucho viento en altura, entonces lo que se ve es que los aviones tienen que ajustar mucho las tuercas, por así decir, porque hay mucha más turbulencia. Lo vemos en todos lados, pero lo que es más terrible es que los tomadores de decisiones nacionales y mundiales no lo ven. Ese es el mal pronóstico. Ese es un detalle interesante. Yo sentí mucho más viento, no sé si te pasó a vos, en todo el país, pero en Capital Federal hay muchísimo más días de viento, ¿bien? Que antes no había esa. Y bueno, la sequía del año pasado pasamos a lluvias, ahora mucho más lluvia. Sí, se esperan, según ciertos patrones, todo está modelizado, o sea, hay predicciones en base a modelos matemáticos, ¿sí? O sea, es suponer que va a suceder en las próximas décadas, y lo que dicen es que por lo menos en los próximos 30 años, las sequías como la que tuvimos este año y el año pasado, no es que no vamos a tener 30 años de sequía, pero sí que va a haber más probabilidades de que ocurran estas sequías extremas. Sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en el Mediterráneo, y hablan estos papers de Latinoamérica, hablan de Sudamérica, de que estas sequías se van a volver más profundas. Por eso hay que hacer foco en tomar políticas públicas basadas en evidencias científicas, en leer trabajos, porque justamente hablan de regiones de interés. O sea, cuando pensamos en que el cambio climático no afecta a cuestiones básicas como la economía, tenemos que recordar que este año hubo una sequía terrible. Fabricio, me encanta charlar con vos. Vamos a tomar un café. Chao.